¿Qué tal? Un gusto poderle saludar. Esto es Cuarto de Guerra. Un saludo para todas aquellas personas que nos siguen en forma habitual a través de esta entrega que lo hacemos por la vía digital. Y también un saludo y un abrazo para todas aquellas personas que nos ven o nos escuchan del otro lado de la frontera, particularmente para los seguidores de la plataforma de la otra radio de Chicago. Y bueno, hoy nos metemos a discutir un tema que parece de poca trascendencia, pero que es muy importante cuando usted desea pasar un rato a gusto y está de visita en un lugar como San Pedro Tlaquepaque. Hoy nuestro programa se llama ¿Cómo visitar el Parián sin salir estafado? Y bueno, habría que tomar en consideración algunas cosas que son sumamente importantes para dimensionar qué significa el municipio de San Pedro Tlaquepaque. ¿Cuántos habitantes tiene este lugar? ¿Cuál es su principal actividad económica? ¿Y cuál es su principal atractivo turístico? San Pedro Tlaquepaque, sin lugar a dudas, es uno de los municipios más importantes en el estado de Jalisco. Quizá la ciudad más importante del estado de Jalisco, después, por supuesto, de Guadalajara y Zapopan, es San Pedro en Tlaquepaque. Y bajo este contexto, nos da mucho gusto saludar en esta entrega, en esta transmisión, a May López Aranda, una persona que conoce bastante bien qué es lo que ocurre en este lugar. Y le vamos a platicar más adelante los detalles de lo que sucede cuando usted de manera improvisada llega y se mete al Parián sin saber a qué se está exponiendo y cuáles son los riesgos que se corre cuando usted solamente va a buscar un momento para estar a gusto, un momento de distracción, quizá algo de bebida o algo de comida, y da la casualidad de que se mete a la cueva del lobo. En fin, yo soy Alberto Osorio Méndez, le agradezco el favor de su atención y saludo con mucho gusto este día, que por cierto es 30 de septiembre de 2022. Estamos justamente a 15 días del día 15 de septiembre, cuando se conmemora la Guerra de la Independencia en México, y que le vamos a presentar los detalles de lo ocurrido justo la noche del 15 de septiembre. Una familia que solamente venía a divertirse y 3 de los integrantes de esa familia terminaron golpeados. Estuvo a punto de suscitarse un conato de bronca, un intento como de presionar a los responsables o los reporteros que estaban presentes en un incidente en lo que es el Parián de San Pedro Tlaquepaque, y le damos todos los detalles para que se dé cuenta usted de lo que ocurre por estos lugares. May López, ¿cómo te va? Buen día. Señor Alberto Osorio, buenas tardes ya. Un saludo a todos los que nos escuchan. Es para mí muy agradable estar con ustedes. Y bueno, sí, aquí, como ya les anunció el señor Osorio, hablaremos un poco de Tlaquepaque, de las cosas bonitas que pasan en San Pedro de Tlaquepaque y de las cosas terribles que la autoridad lleva a cabo, ¿no? Algunas veces se pone más del lado de los que hacen el mal que de proteger a quienes les hacen el mal, ¿no? El bien. ¿No? Así es. Empecemos por algunos detalles. ¿El bien o el mal? Lo que pasa es que a lo que me refiero es que en vez a los que les hacen el mal, es a quienes deberían hacerles el bien, ¿no? Y no defender a los que hacen el mal, que es lo que pasa con nuestra, sí. O sea, es un trabalenguas, pero así es como ellos actúan, ¿no? Tú llegas y dices, oiga, están cobrando de más a estas personas que están aquí, y a quienes defienden son a los meseros, ¿no? Bueno, hablamos de meseros, contextualizando para aquellas personas que nunca han estado en San Pedro Tlaquepaque, que pese a todo lo que pueda tener mal, tanto en estructura como personajes, realmente es un lugar hermoso para visitar, sobre todo
aprovechar todavía que quedan algunas tiendas de artesanías, porque también otra cosa lo que ha cambiado en el municipio es que ya podemos contar, aparte de las cantinas habituales del Parián, ahora ya existen demasiados restaurantes bar, que son más bar que restaurantes, y que básicamente se consume alcohol. Esto ha hecho que muchas tiendas hayan sido desplazadas de esas casonas de la época de la colonia con las cuales contaba el lugar, y que ahora, bueno, son lugares de consumo de bebida alcohólica, de donde hay bastante ruido y que han venido a afectar toda la zona del centro de Tlaquepaque. Bueno, vamos por partes. Platiquemos un poquito de qué significa en estos momentos San Pedro Tlaquepaque en importancia económica, social, de población también, para tratar de darle algunos elementos a nuestra audiencia de qué es en este instante San Pedro Tlaquepaque. No sé si tengas algunos datos al respecto. Bueno, pues San Pedro Tlaquepaque ha de tener ya una población mayor a 500,000 personas. Pero eso es en total del municipio. En realidad, quizás aquí, si bien se concentra una gran cantidad, quizás habrá por lo menos unas 250,000, ¿no? O quizás un poco menos. En lo que es la cabecera. En lo que sería la cabecera. Pero hay otras zonas que, por ejemplo, lo que llamamos acá San Pedrito, lo que es Las Pintas, Las Juntas, pues también tienen densidad de población alta en cuanto a lo que son las localidades de este municipio, pero sin lugar a dudas la concentración de turismo y de lugar de visita por tanto de las mismas personas del municipio como de la ciudad de Guadalajara y lugares circunvecinos, pues es aquí. Antes era bastante visitado por personas que venían de Estados Unidos. Cuando digo un antes, estoy hablando como de la década de los 70s. ¿Por qué? ¿A qué venían los extranjeros a Tlaquepaque? Pues era muy atractivo porque, digamos que a raíz del descubrimiento de Vallarta como un puerto que recibía turismo internacional, básicamente del país del norte, otro de los lugares obligados a visitar era San Pedro Tlaquepaque y quizás Tonalá, por la cantidad de artesanías que tanto aquí como en Tonalá todavía se sigue haciendo bastante artesanía. De hecho, muchos artesanos que vivían y que tenían aquí sus talleres, pues han migrado a Tonalá debido a una ley donde se prohibió utilizar cierto material que se supone que contaminaba, ¿no? Entonces los fueron... la quema con leña, con llantas, con llantas, productos no, en realidad no era con que quemaban, sino era que el mismo uso del barro, al quemarlo, contaminaba. Sí, pero... Y si a eso le agregas que a veces no lo hacían con materiales que deberían de ser combustibles no tóxicos, pero bueno, esto es una consecuencia. En Tonalá, por ejemplo, se sigue haciendo, ¿no? Sí, pero yo recuerdo que el gran brinco que ahora se observa en Tonalá es que empezaron a meter quemadores de gas. Sí. Ya no se usaba la leña, ya no se usaba los reciclados que se buscaban para meterlos a los grandes hornos, y se empezó a dar una transformación que incluso también afectó a las ladrilleras, y que por ese lado quizás se registró un brinco, pero volvemos a este punto que tú mencionas. Bueno, habrá que investigar bien lo de las llanteras, porque no recuerdo yo que hubiese mucha quema de llantera, porque incluso por el humo como sacan, dañaría mucho el barro. Ok, bueno, quizá la llanta no, pero lo que significaba la quema con leña o otro tipo de hacer la quema se supone que hay un material que sí se podía utilizar, pero bueno, no supieron hacer una transición amigable del ambiente, y pues realmente todos como se empezaban a multar, qué sé yo, ¿no? A exigir lo que no podían tener, porque finalmente
las herramientas que se necesitaban pues eran caras. Estamos hablando de hace unos 20, 15 años, ¿no? Sí. Cuando hubo de toda esta transformación, y como te digo, en Tonalá pudieron seguir haciendo sus rutinas de quemado y todo esto sin problema. Bueno, eso le da un giro total a San Pedro, y son 3 calles que eran importantes para la venta de artesanías. ¿Qué se producía? ¿Qué tipo de artesanía? Pues lo más era como platos, vajillas, vajillas de buena calidad, monos, de muchas diferentes formas de monos, bonitos algunos, unos pequeñitos, unos más grandes, alcancías de todo tipo de calidades. Los clásicos marranitos. Los marranitos eran así como los, ¿cómo se dice? El hit, ¿no? Como el Mickey Mouse en Disneylandia. Aquí si venías a Tlaquepaque tenías que llevarle al nieto, al tío, al hermano, algo, la alcancía de un puerquito, ¿no? Hecho en Tonalá o hecho en San Pedro Tlaquepaque. ¿Y que era de barro? Eran muy bonitos. Los bonitos, los buenos, los de calidad, eran los de barro, ¿no? Pero había también, en un momento dado, se empezaron a hacer de yeso. ¿Y prevalecen hoy los de yeso? Los de yeso sí, todavía prevalecen. Pues son baratos, supongo que no contaminan, no sé, ¿no? Y bueno, Tlaquepaque era agradable porque tú veías hasta 20 camiones que llegaban de personas del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Otros venían de otros estados, no sé, se veía mucha gente que venía de Estado de México, gente que venía de Guerrero. La gente de Guerrero se entiende un poco porque, habiendo tanto turismo en Acapulco, venían a comprar piezas para exponerlas en sus galerías allá en Acapulco, porque finalmente Acapulco era receptor de turismo con un valor adquisitivo alto, ¿no? Estamos hablando de los 70, los 80. Igual que pasa ahora en Vallarta, por ejemplo. Exactamente. O en la Ribera de Chapala. Exactamente, ¿no? Y bueno, era como se visitaba mucho de esos lugares, ¿no? Ok, ya nos hablaste del tipo de producción artesanal, del barro, nos hablaste también de la loza, de las vajillas que todavía se producen, pero ya solamente en algunos cuantos lugares, ¿no? Creo que falta decir al respecto que finalmente, si bien ya ahora no hay tantos artesanos, ahora hay unos pocos artistas que dieron como en tercera y cuarta generación el brinco de haber sido nietos de artesanos que solo hacían tazas o platos o solo hacían cazuelas, ¿sí? Se dio el vuelco a ser escultores, ¿no? Y hacer algunas artesanías también de manera distinta, con su propio estilo. Y básicamente te puedo mencionar Sergio Bustamante, Rodo Padilla, Paco Padilla. El cantante también, el cantautor. Sí, cantautor. Aunque Paco no hace tanto, ¿cómo se dice? No hace cosas decorativas, pero el tipo de cerámica que está produciendo es de alta calidad y muy bonitos diseños. Y de hecho hay algunos platos que se venden y tú dices, pues yo no me voy a comer aquí la sopa, yo lo voy a poner en mi comedor porque está precioso el color, la textura y el monito o la imagen que pone. Y bueno, Paco también hace un poco de floreros y un poco de escultura. Pero es como lo mínimo, porque su fuerte es el encargo de las vajillas de buena calidad y con diseño bello, pues, ¿no? Ahora, tú hablas de cómo se ha dado ese brinco en cuanto a artesanos que traían toda la tradición familiar, de descendencia familiar, pero también llegaron otros, ¿no? Que escogieron Tlaquepaque, que ya son más escultores o diseñadores que han escogido Tlaquepaque para trabajar o para tener sus galerías. Hay algunos pintores, de hecho en esta cuadra en la que estamos ahorita, donde estamos transmitiendo, hay una casa donde hay 2 pintores y bueno, ellos ahí vienen y se vinieron más de uno de ellos porque como que hay 2 o 3 de repente, se han venido como por
el tipo de vida que se puede dar aquí si no tienes que ir a Guadalajara, por ejemplo. Si tuvieras que ir todos los días a Guadalajara, quizás te quedas allá. Pero aquí se puede trabajar, digamos, de manera artísticamente, con tranquilidad. Efectivamente, por ejemplo, cuando uno hace un recorrido por la calle de Independencia, te encuentras varias esculturas, unas mejores que otras un poco raras, algunas sí dices, oh, qué maravilla, pero igual ahí es también una cuestión de gustos. Y esas esculturas fueron montadas en un periodo no muy reciente, sí, creo que fue en el primer periodo de cuando estuvo la señora Limón. Como alcaldesa. Como alcaldesa, perdón. Pero ahí parece que convocó a que hicieran alguna escultura o algo para adornar toda la calle de Independencia. Creo que unas son muy buenas, otras tengo mis dudas, pero no soy especialista al respecto. Solamente digamos que desde lo que yo conozco en cuanto a lo que es el arte, ¿no? Embellecen bien en la calle, la gente le encanta venir a retratarse. Pero ¿quiénes son esos diseñadores que se pelean por tener un espacio, una galería ahí en Independencia? Pues no es que se peleen, porque es muy caro. O sea, por ejemplo, yo te hablo de las esculturas. Oye, pero si yo soy un diseñador que ya tengo reconocimiento y reconozco en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque una zona altamente comercial para la venta de diseños, para la venta de esculturas, por supuesto que yo sí me voy a pelear. ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Pero qué es lo que pelearías? El espacio. Por eso, pero el espacio es público. No, el espacio para tener tu propia galería. Ah, bueno, pero eso es otra cosa, eso ya es lo privado. O sea, yo estoy hablando ahorita de lo público, de lo que uno puede llegar a ver, ¿no? En esta... Sí, pero yo te estoy preguntando de las galerías que están ahí. Bueno, esas galerías, pues la mayoría son casonas, la mayoría son tiendas, que a su vez la mayoría, los dueños de esas casas, son los que tienen la venta, pues, ¿no? O sea, hay, ¿qué te diré? Creo que hay dos, Bustamante y Rodo, que tienen tienda por esa calle y que son artistas. Sergio Bustamante. Sergio Bustamante y Rodo Padilla. Por ejemplo, Paco Padilla tiene su taller, que no su galería, tiene un espacio de exhibición de las cosas que él hace, pero eso lo tiene en otro lugar que es también muy bonito y que no siempre está al alcance de todos los turistas, que es lo que es el Refugio, que es un centro que fue hospital, era el hospital en el siglo pasado, para los pobres. Pues que tiene una gran cantidad de historias. Historias de terror. Y cosas así que se inventa la gente, ¿no? De hecho, en algún momento en ese lugar se llevaban a cabo obras de teatro donde te asustaban, ¿no? O sea, la idea era que fueras a asustarte. Y luego ahí se exhibió las máquinas para la tortura de la época virreinal y sabe qué tantas cosas. Esta exposición que dio la vuelta a todo México, ¿no? Que tú ibas a un lugar y estaba la exposición y de repente te ibas de vacaciones a otro lado y ahí estaba la exposición. No, bueno, pues, ¿en qué momento me van a torturar? O esta es la tortura, ¿no? Verlos. ¿Y qué tiene de gracioso y de atractivo saber cómo torturaban o mataban a la gente? Bueno, igual creo que existe que no se vuelva a repetir, ¿no? Cuando dicen que por qué los judíos se la pasan haciendo películas de todo lo que dicen, pues porque no quieren que se les vuelva a hacer y que sean conscientes las personas al respecto. Creo que eso tendría, desde mi juicio, no sé. Sí. Pero les iba bien porque yo siempre, por ejemplo, me tocó ver esa exposición en la Ciudad de México y también después en el Refugio, y yo veía a los jóvenes así como se asustaban. Impactados, ¿no? Impactados, sí, ¿no? Pues es que imagínate, por ejemplo... Aquí ahora le tenemos miedo al fajo, ¿no? Y o la chancla. La chancla voladora, ¿no? Pero... Se usará ya con nuestros radioescuchas de hoy la chancla voladora. ¿Sabrán de qué se trata? ¿De qué se trata? Eso sí era verdaderamente terrorífico, ¿no? ¿A ti te tocó? A mí sí me tocó, por supuesto. Y vaya que sí, tenía muy buena puntería. Pero bueno, eso es otro asunto. A mí me pasó, pero era con una pantufla. ¿Con una pantufla? De peluche, de esas no. No, para nada. Era más el teatro que yo hacía. Ya me imagino. Y el de mi tía era una cuestión en conjunto. Bueno, pero no. Pero más vamos a Tlaquepaque, ¿no? Donde se hacen guaraches también, cerca de Tlaquepaque, y aquí venden mucho el guarache que se hace acá en Jalisco, que normalmente se vende con más, ¿cómo se dice? Más surtido en San Juan de Dios, ¿no? Que es un lugar cercano a San Pedro, se llega en 15, 20 minutos desde el centro, y es un lugar interesante
para ver por la cantidad de artesanías que ahí se venden. Y esas artesanías, muchas se producen aquí en San Pedro Tlaquepaque y otras en Tonalá, a muy buen precio, ¿no? Ok, hablemos un poquito de los vestigios de el San Pedro virreinal, del San Pedro de los tiempos de la colonia, que prevalecen algunas fincas, igual prevalecen algunos, me imagino, algunos talleres que todavía logran rescatar lo que era la producción antigua de la artesanía, ¿no? No, ya no tanto los talleres, por lo que te digo de esta ley en contra del uso de ciertos materiales con lo que se hacía las artesanías. Ajá. Pero lo que sí hay son casonas, y sobre todo Antigua de México. Antigua de México es parte de lo que fue un, ¿cómo se llama? Donde estudian para ser curas. Seminario. Un seminario. Si tú llegas a San Pedro por Niños Héroes e Independencia, vas a caminar media cuadra, una cuadra, y te vas a encontrar con Antigua de México. Esa parte que se encuentra en ese lugar es justo donde era la parte de la capilla del seminario, y casi era como unas 2 cuadras, da incluso a la otra cuadra, ¿no? ¿Era muy católico San Pedro? ¿O es? No es que sea muy católico, no sé, sino es que así lo era México, ¿no? No, sí, pero estoy preguntando de San Pedro. Bueno, o sea, pues sí, pero yo sí sé cómo es México. Así de católicos en esa época. Más bien eran católicos y había el seminario y todo, porque aquí también era zona de indígenas. Entonces, con el hecho de que vinieron a evangelizar, pues es que se hace el seminario para evangelizar a todos los indios de Tonalá, de San Martín y de todos los pueblos cercanos a San Pedro, ¿no? Que era un punto, era como la ciudad de Guadalajara, que quedaba lejísimos, y luego San Pedro, otro lugar que era importante, quizás por su ubicación, donde podías confluir de la parte de la barranca, de los pueblos que habías, y de San Martín, que es la gente de San Martín nunca fue conquistada, ¿no? Es de los pueblos que no se dejaron conquistar. Y ahí estamos ubicando una de las tradiciones más antiguas de lo que es el Vía Crucis en todo el país, ¿no? Es de los más grandes que hay en el país, ¿sí? Con más de 200 años de antigüedad. Y el apoyo también que los tastuanes les dieron en algún momento al cura Hidalgo, ¿no? Con su guerra de independencia. Okay. Vamos a tratar de retomar el asunto de lo que ha sido la producción artesanal en San Pedro Tlaquepaque, de las cosas que ya se han perdido. Todavía se produce el famoso vidrio soplado. ¿Y qué pasó con el vidrio rojo? ¿Tienes idea? Pues sí, con el vidrio rojo pasó, al menos en Tlaquepaque, me parece que quienes lo producían, Camarasa, pues como que no dejó la fórmula. O parece que lo tienen los hijos, algo así, pero son puros mitos. En realidad murió Camarasa, el productor más importante, de hecho así se llamaba Laca, pero todavía hacen ese vidrio rojo. Creo que ya no se hace aquí en San Pedro, pero sí se hace en Tonalá. Bueno, aquí ya no se hace en San Pedro Tlaquepaque, pero en Tonalá sí se sigue produciendo. Alguien de la familia tiene la fórmula y parece que lo siguen produciendo, ¿no? ¿San Pedro producía esferas, por ejemplo? No. No. O sea, si acaso sí había, pero eran como animalitos pequeños que hacían en barro y que, bueno, la gente podía así que ya colgarlos en los árboles de Navidad. Okay. Pero no, yo pienso que en el auge de la época, digamos, yo creo de los 60s a casi llegando a los 90s, que era todavía cuando se podía decir que Tlaquepaque era un lugar artesanal, y lo más fuerte yo creo que entre los 60s y los 80s, ¿no? Yo recuerdo que se vendía, por ejemplo, mucho el equipal, o sea, tú ibas por las calles y había tiendas donde estaban llegándole los equipales de Zacualco, que es donde normalmente se hace todavía el equipal, y era una de las cosas que les encantaba a los extranjeros venir a comprar, ¿no? Venían por sus equipales, venían al Parián, y si tenían un poco más de tiempo, pues también se iban a Vallarta.
Y lo del el vidrio soplado también fue muy, muy buscado acá, ¿no? Y hubo muchas tiendas, todavía hay tiendas que tienen piezas de vidrio soplado. Eso también se vendía mucho. Y las macetas, pues también. Se hacían todo tipo de macetas chiquitas, grandotas, macetones. Fíjate que se vendía más, para el extranjero se vendían más las grandes, de buen tamaño. Y eso yo recuerdo que, por ejemplo, tenía una tía que tenía el taller de donde se hacían las macetas y también vendía, pero eso lo traía a Zacualco, el Equipal, y veía la cantidad de macetas que se hacía. Te hablo de... Yo creo que a la semana se harían unas 400, 300 macetas, ¿no? Y en su mayoría para la venta para el extranjero. Ya, muchos eran sobrepedido, ¿no? Entonces sí se iban para Estados Unidos, algunas para Centroamérica. Otra de las cosas que se usaba mucho era que se vendían juguetitos, o sea, puerquitos. Había una cosa, no sé, a lo mejor en otros lugares se hace, que era lo de la nuez, ¿no? Era una nuez, le quitaban todo por dentro y le metían una mosca y entonces era un juguetito, ¿no? La pintaban a la nuez como si fuera una oruga o algo así, le daban forma. Y entonces tú le metías la mosca y se movía, ¿no? Porque la mosca quería salir, entonces con el impulso de la mosca, pues la nuez se movía y parecía que era un animalito, de verdad, y eso le compraba mucho a los niños. ¿Pero quién hacía eso? Pues había gente, entre ellos uno de mis tíos, ¿no? Bueno, es que la gran pregunta es, sí, claro. ¿eso es arte? ¿Es tortura para la mosca? Digamos que terapia ocupacional. Y una forma de evitar ver a la mosca y zumbando alrededor de tu plato, no sé, ¿no? Pero se pintaban y les ponían margaritas así, chiquitos, y había que meterles también o sea, imagínate el trabajo de agarrar la mosca, que estuviera con vida, luego meterla. O sea, pero todo se hacía en la mitad de una cáscara de nuez. No, en la nuez completa. Se hacía, o sea, para sacarla, digamos que cortabas bien la nuez y luego tenías que pegarla para sacarle todo lo que tenía. Dejabas nada más la parte dura de la nuez por fuera. El puro cascarón. Y todo lo demás lo quitabas y entonces ya le metías la mosquita. Y la mosquita ahí duraba un ratito. Bueno, estas cosas son de los que son los detalles, de los detalles finos, que era un juguete bastante extraño, ¿no? Sí. Otra cosa también era como bonito, o sea, lo que la gente normal de la ciudad venía a comprar, pues eran los platos, los jarros, no se diga los jarros, ¿no? Y entonces se vendían mucho vajillas. Entonces eran vajillas, eran los equipales y eran las macetas, obviamente, y todo tipo de monos, de repente. Bueno, brinquemos a otro aspecto, si te parece. Vemos que San Pedro Tlaquepaque es refugio de calandrias. O sea, hay una gran cantidad de calandrieros que son de San Pedro Tlaquepaque. Sí, más bien de San Pedrito Tlaquepaque. Pues es San Pedro. Sí, pero no es San Pedro, es San Pedrito. ¿Es el municipio de San Pedro Tlaquepaque o no? No, es que San Pedrito creo que es delegación. Bueno, ¿es el municipio de San Pedro Tlaquepaque o no? Bueno, sí. Bueno, usted va a decir, ¿estos cómo se pelean? Se pelean, es que hay términos que además cambian, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, San Pedro a veces es Tlaquepaque, luego nomás es San Pedro y ahora ya es San Pedro Tlaquepaque, y llegan así una cantidad de regidores y un presidente y uno quiere cambiarle el nombre. Hubo quien le quería poner el nombre ya incluso de una persona, ¿no? De Güero Barba, se decía, a mí no me crean, y obviamente todo el mundo se opuso. ¿Quién fue el Güero Barba? Pues una persona importante aquí. Lo es, sigue siendo. Y sigue siendo importante en algunas zonas administrativas de las cuestiones del país. Y de uno de los sindicatos más fuertes, por no decir de los más temidos, de los más... El de meseros es fuerte. Y bueno,
¿Qué más ha cambiado? A ver, hay dos cosas importantes en San Pedro Tlaquepaque. Espérame, ejemplo, es que quedó pendiente ahí lo de las calandrias, o sea... Bueno, pues las calandrias, pues en Guadalajara se impuso una ley donde ya no pueden utilizar a los animales para el maltrato. Entonces a los caballos en las calandrias se supone que los maltrataban, que porque los hacían recorrer kilómetros todos los días. Pues para eso están hechos, ¿no? Los burros y los caballos. Para eso son usados desde hace... No, pues, muchas décadas, ¿no? Muchos pero siglos. A ver, es como si te dicen, no, es que ¿por qué vas a caminar todos los días? Pues bueno, es que puedo caminar, ¿no? Un caballo puede correr. ¿Por qué? Entonces el de los caballos de carrera, ¿qué? Sí, pero esa es una polémica que corresponde a los que se presumen defensores de los derechos humanos y de los derechos de los animales, o sea. Pero... Ok, bueno, entonces en ese tenor se evitaron las calandrias en Guadalajara. Finalmente no lo lograron hacer del todo, todavía hay calandrias en la ciudad de Guadalajara y la mayoría de los caballos que jalan las calandrias pues son de aquí, de cerca de San Pedro, ¿no? De San Martín. Es que ese es otro punto muy importante que ya tendremos tiempo de platicarlo con más detalle en otro momento. En San Pedro se preserva uno de los pocos lugares donde se hacen carros para las calandrias, donde se lleva a cabo el montaje de las maderas, los muelles que se les ponen abajo, la pintura, las llantas, los corazoncitos y todo ese tipo de cosas. Sí. Aquí se preserva todavía en Tlaquepaque. Pues aquí es donde están los dueños. Ajá. La mayoría de los dueños que todavía tienen, hay algunas zonas de aquí del mero centro donde hay 2 o 3 personas que tienen todas sus calandrias y tienen sus caballos, obviamente, ¿no? Y entonces... pero la mayor parte va a San Martín. Sí. Bueno, ya no son tantas, son como 26 las que quedaron. A lo que me refiero es a la construcción del carro como tal, de la carreta, de la calandria. Ok, eso sí, no sí, sé. Bueno, a mí me ha tocado verlo, justo hacia el sur de donde estamos transmitiendo. Ahí está una casona que uno pasa por fuera, y sí, en efecto, es un taller de construcción de calandrias, ¿no? Reparación. Y reparación. Que incluso creo que pertenece a una familia de donde procede un reportero de la empresa Notisistema, por el referente que tengo, pero bueno, eso solamente lo he visto, no he platicado con ellos. Creo que cerca, ¿no? Sí. ¿No es donde hay un portón verde, me parece? Sí, eso es. Ya, sí, por ahí. Sí, hace mucho tiempo que efectivamente tienen 2 calandrias ahí. Ajá. Bueno, ya abordamos el asunto de las calandrias. Seguramente. Es obligado, si viene a Guadalajara, pasearse, hacer un tour ahí en el centro de una calandria. Hay calandrias de motor. ¿No? Que es una aberración. O sea, por lo que he podido leer, a la calandria se le dio ese nombre porque efectivamente era una carreta que simulaba los colores de un pájaro que se llama calandria, y a la gente le gustaba ubicar la calandria con ese tipo de carro, que era una carreta, que fueron los primeros medios de comunicación entre Tlaquepaque y el centro de Guadalajara. Y lo más curioso es que ha prevalecido, o sea, ya llegó y se fue el tranvía, ya llegó el sistema de transporte colectivo a través de los famosos autobuses, ahí están, prevalecen, ya llegó el tren ligero, pero usted todavía en estos momentos puede ver la calandria circulando por lo que hay. De hecho, hay una cosa que quizás pudieran presumir, es que, por ejemplo, normalmente a partir de las 10:15, 10:20, los calandrieros que vienen de la mayoría de acá del pueblo acá al lado, forzosamente tienen que pasar por aquí, y todos se vienen por Juárez, que es una de las calles principales, ¿no? La segunda más importante, por donde circulan carros, que a diferencia de Independencia, que es la más importante para el turismo, pues es peatonal. Eso está muy bien, de hecho. Pero entonces yo varias veces que he tenido que esperar a alguien así tarde, o me siento en una de las bancas y veo pasar ahí a los calandrieros, y varias personas toman incluso a veces un tour que, oiga, nos lleva o algo, y ya dan un tour ahí como por las calles de San Pedro en Calandria, ¿no? Y es divertido porque, por ejemplo, tú te subes y hay un trafiqueral, y pues a veces la calandria va al paso del coche.
3 veces el coche tiene que ir al paso de la calandria cuando va atrás, pero es lo mínimo, ¿no? Ujú. Y es como, es así como, tío, podrían decir, vengan a ver en la noche las calandrias, ¿no? Ajá. Que pasan a su regreso. Finalmente, para tratar de ubicar un punto de cierre de todo esto que hemos estado platicando a manera de contexto de qué es el día de hoy el pueblo de San Pedro Tlaquepaque, creo que sí vale la pena tratar de ubicar entre su gente algunas tradiciones, algunas leyendas así de las que más se conocen, o algunos de los relatos que casi son como, ¿cómo podría ser? Como mitos urbanos o mitos o mitotes grandes, ¿no? Mitotes de familia. ¿Cuál recuerdas tú? Ay, caramba. Pues no, la verdad no recuerdo mucho. O sea, conozco historias de la familia, pero no así de como del pueblo en general. ¿No? Hay una cosa que es una cosa pequeña, pero el jardín de San Pedro es como uno de los primeros que tuvo un kiosco, ¿no? A principios del siglo antepasado. Y parece que se llamaba Don Simón el que era presidente y el que dijo que había que poner un kiosco. Entonces empezaron con la cuestión en el jardín, donde se puede ver a las 2 iglesias que son parte de esa zona. Y bueno, total que duró muchísimo tiempo en que se hizo el agujero y pues no se le ponía nada, y ahí nomás está el agujero, y ahí empezaron los niños a ir a jugar, pero se le llamaba el agujero de Don Simón. No, se les dejó. Que son muy locales, ¿no? Eso no lo presumen en los libros de historia de San Pedro Tlaquepaque, pero Don Simón fue quien alentó a que se pusiera ese kiosco que hoy tenemos, y que curiosamente una vez vino un presidente municipal de Acapulco y le encantó el kiosco. Cuando yo me fui a vivir un tiempo a vivir a Acapulco, dije, mira qué raro, este es idéntico, casi idéntico al de San Pedro, ¿no? Y así quedó, hasta que una de mis tías me contó un día, dijo, no, pues es que vinieron de Acapulco, les encantó, y él dijo que él quería un kiosco así, en la plaza de... Entonces, la plaza central de Acapulco, hay un kiosco casi idéntico al que tenemos acá. Bueno, es un punto polémico el discutir sobre ese hoyo. No, pero es igual, o sea, sí están iguales. Lo único que tiene diferente es que el otro está como zona pues, de mar y tiene mucha, ¿cómo se dice? Vegetación alrededor. Pero sí, la estructura es igual, ¿no? Ok, bueno, si me permites, vamos con este punto. Me parece muy interesante dejar este análisis, esta discusión rica, sabrosona en viernes, de lo que significó ese hoyo en el corazón de Tlaquepaque, porque me hace pensar en el gran hoyo que se construyó en la época más contemporánea de la ciudad de Guadalajara, con una iniciativa que se estaba manejando para tener la torre más alta de toda América Latina, en el centro, ahí a un lado de Plaza del Sol, que le iban a llamar la Torrena, y que hoy es solo un gran hoyo. ¿Y de quién será ese hoyo? Fue promovido por el hijo del gran empresario de los zapatos, de Salvador López Chávez, de Calzado Canadá, por parte de Aurelio López. Pero no sé, yo no me atrevería a decir que ese es el gran hoyo de Aurelio. Ahí le dejamos mejor. Entonces, hay otros 2 detalles importantes de San Pedro que pocas veces se destacan. Por ejemplo, el de ¿cómo se llama? La Plaza de Toros, el Centenario, que a uno dice, pues tiene 100 años. No, se le puso el centenario ya hace más de 100 años, porque esa plaza fue construida un poco después, yo creo, de que llegaron los españoles, ¿no? Entonces ya tiene más de 200 años. Y le pusieron la Centenario, le cambiaron el nombre que tenía, cuando cumplió 100 años, hace casi 100 años ya. ¿No? Y eso es como un dato que es importante, y que es una plaza que está pues, abandonada, ya no hay toros, ya no se puede torear toros como antes, pero igual tiene como muchísimo tiempo abandonada, más de 60 años, ¿no? Antes de que vinieran todas estas nuevas legislaciones. Y ahí como, pues sí es un bien privado,
pero sí tendría como que poder hacerse algo Es ahí, que ¿no? eso es algo de lo más loco. Dicen que están protegiendo a los animales con estas nuevas Ajá. leyes, estas nuevas reglamentaciones, Y ya ¿no? no hay. Y entonces a los caballos ya no se les usa como animales de carga, Entonces, como pues, bestias de se carga. extinguen. Y ya no saben para qué se puede utilizar Sin lastimarlos. este animal sin lastimarlos. Y algunos, ¿Y cómo por los desgracia, mantienes? terminan siendo vendidos para las salchichas. Y luego Y otro, luego se queja uno de que es salchicha de caballo y no hay que comerlas, ¿no? ¿sí? Y uno dice qué es más cruel o qué es lo mejor para el animal. Y el otro punto que ya lo platicaremos, bueno, yo no sé por qué vamos por Terminamos de ecologista. sí, pero el otro, lo que pasa con los asnos en toda la República Mexicana, que se ha convertido en un animal en vías de extinción, que en otras partes del mundo se han creado Sí, santuarios burros. para los burros y que aquí los usan en algunos lugares y en algunos momentos para darles de comer a las fieras que tienen sujetos ligados al narcotráfico. Dices, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Otra cosa del burro es que el burro es muy necesario porque algo de lo que hace en su excremento ayuda a que es ¿cómo se llama? A que se recupere la capa de ozono, ¿no? Sí, algo por ahí es. Entonces sí, habría que ver qué pasa con esos animales, como dicen, pues todos se necesitan por alguna razón, Dios los creó. ¿No? Mari López, pero no podemos discutir ahorita tanto del burro, porque tendríamos que empezar a discutir sobre la importancia que tienen sus orejas y para qué sirven, y luego nos daríamos cuenta de que el burro realmente no es tan burro como tiene una serie de cualidades en su estructura genética, en su estructura corporal, que sabe adaptarse perfectamente a distintos climas del mundo, y que gracias a esas enormes orejas que utiliza como radar y que utiliza a su vez como para refrescarse al interior de su propio organismo. Que ya las quisiéramos nosotros en un mayo, ¿verdad? En un mayo tapatío. Así es, pero bueno, tenemos que platicar finalmente en otro asunto, que esto es como para advertencia, para las personas que nos ven en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Centroamérica o en cualquier lugar, y que llegan con la ilusión de conocer San Pedro Tlaquepaque, poderse tomar una cerveza bien fría en el Parián, una chabela así, y con una tortita ahogada o una pata una tostada de pata, no sé, o unos tacos. Ay, ya me está dando hambre. A ver si no preguntan, ¿pata de qué? ¿De burro? ¿De todo? ¿No? Es pata de puerco, ¿no? Puerco, la que se vende, que la hacen como una conserva. Un clásico de acá del Parián, ¿no? Así las es. Tostadas de pata y de salchichón. Bueno, vamos por partes. 15 de septiembre por la noche ocurre una situación sumamente lamentable en el territorio de El Parián. Una familia que viene a divertirse en el marco del grito de independencia, y que El Parián está anunciando por todos lados que habrá una noche mexicana, termina convirtiéndose en una especie como de pesadilla para la familia, ¿no? Golpean a 4 de los integrantes de esa familia, la policía hace la faramalla que detiene a 5 meseros. Pero ¿quién los golpea? ¿Por qué los golpean? Los meseros. A ver, vamos a los detalles de lo que ahí pasa, Mari. Bueno, de lo que tuvimos conocimiento es que una familia viene a disfrutar y festejar el 15 de septiembre de la independencia de México, o festejo de la independencia. ¿Y qué sucede? Que a la hora de cuando se van a retirar, contentos, ya digamos felices de haber gritado "Viva México, cabrones", felices de todo eso, les llega la cuenta y pues ándale que se equivocaron, y no para menos, ¿no? O sea, les estaban cobrando un porcentaje alto de lo que consumieron. De sobreprecio. Pues empieza a haber un problema ahí de discusión con el mesero,
Evidentemente llegaron más meseros porque son una cofradía y donde hay problema todos dejan a los clientes y van y apoyan al mesero en problemas. Eso ha pasado más de una vez. De hecho nos pasó cuando fue un encuentro de periodistas para la Feria del Libro. Vinieron periodistas de diferentes estados del país y vinimos al Parián y nos pasó exactamente lo mismo, y te estoy hablando de hace 8 años, ¿no? Esa es una práctica que tienen. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es el esquema? ¿Cómo es el atraco? Mira, hasta lo que yo he conocido y he visto, la forma es así: uno llega, toma, ríe, está muy feliz, y sobre todo cuando son muchas personas, ¿no? Que todo el mundo dice, pues cada quien que pague, y se va juntando el dinero, y de repente pues uno saca, digamos, cuánto consumiste. El estimado de cuántas. Ajá, el estimado, y dejas el dinero, y de repente te da la cuenta y dices, a ver, espérame, ¿no? Y te le aumentan a un 10%. No cuadra lo que te paga, lo que te cobran. Oiga, pues, es que va incluida la propina. No, oiga, pero pues no le vamos a dejar más de propina que de lo que consumimos. Podría ser una respuesta, ¿no? O no le vamos a dejar más del 30%, 45% de propina. Entonces empieza. Pero también se convierte en un asunto que ya no es propina. Claro, es cobro. Es robo. O sea, además la propina, pues si bien dicen que puedes dar un 16%, un 15%. O un 10% en la forma más moderada. ¿No? Un 8%. Y entonces llegan, te sueltan la cuenta, tú reclamas en todo el mundo, a ver qué te comiste de uno por uno, a ver, traigan esto. Y te la pasas 40 minutos en el tema de cuánto comí, cuánto consumí, cuánto me estás cobrando, y ellos se aferran y te ponen más bebidas y dices, a ver, espérame, yo me tomé 2, no, es que esto ya está mal y se tomó tanto. Empieza una discusión. Al final de cuentas, casi todo el mundo termina cediendo y paga lo que tiene que pagar, que le están diciendo que pagar, ¿no? Y es muy molesto porque tú te vas enojado. A ver, volvamos a ese 15 de septiembre. Que acaba de pasar. Ese 15 de hace septiembre. 15 días. Pues ahí lo que me tocó ver es que unas personas reclamaron porque les cobraron de más y no poco. Entonces de repente llegan todos los meseros, hay golpes, o por lo menos algún par de trompaditas o algo. Llegó la policía. Como dice la canción, y a todos se llevó 8 bolas, ¿no? Casi no, acá nada más se querían llevar a la gente que se supone que estaba reclamando el delito, ¿no? A 5 meseros. Pero aquí la gran pregunta es, ¿de veras se los iban a llevar? ¿O simplemente los subieron, los esposaron y los subieron a la camioneta, a la patrulla, para simular todo? Pues lo que yo vi fue eso, llegó la policía, esposaron a 2 meseros, se los llevaron donde está un automóvil de la policía, que ya no sé por qué, porque ahí a 20 pasos hay celdas, ¿no? O por lo menos deben de tener una. O sea, nomás cruzan la calle y ya se supone que... Pues ¿cuál calle? Pues ni siquiera es calle, un callejón. Es el callejón, estaban a 50 metros, ¿no? de donde podrían tenerlos detenidos, en lo que sí, porque tendría que haber una investigación y una cosa de que fueran y pusieran la denuncia, todo esto. Tenía que haber llegado al Ministerio Público porque hubo hechos de sangre, ¿no? Pues yo no vi sangre, pero sí, no, sí hubo golpes. Yo sí lo vi. Ah, ok, yo no vi la sangre, sí. Yo ya no vi los golpes. Yo vi un hombre cuando le estaba saliendo sangrita del golpe en la cara. ¿Cuál que se cara. Llevaron en la camioneta? Luego me tocó ver a otro que ya cuando... Ah, ya recordé, había un mesero que traía sangre, pero igual podía ser de algún alimento. No, discúlpame, no creo que se hayan ido a cazar una vaca para prepararla en el momento en que le estaban pidiendo. No sé, eso. Cápsula o algo ahí, cuando o sea, le concedo la duda, ¿no? Sí. No, bueno, entonces llega la policía, aparentemente se iba a llevar a los meseros, los esposas, se los lleva a un lado de la cara, y 10 minutos, 7 minutos después, los libró. ¿Qué pasó? Y les quita las esposas. Les quita las esposas y casi ya iban de regreso, y todavía faltaba otra parte de la familia, entonces lo ven y se vuelve a armar una discusión entre policías, la familia y 2 reporteros que llegaron ahí, ¿no? Y que estaban estaban a punto de ser detenidos también, porque pues empezaron a entrevistar. El jefe de policía se molesta que porque estamos molestando a los turistas. Ellos de manera
de manera, ¿cómo se dice? Voluntaria. Estaban dando su testimonio. Su testimonio de lo que les había pasado y por qué se sentían estafados y se sentían mal, ¿no? Y que estaban pues exigiendo justicia, ¿no? Que no se les cobrara más y que se lo llevaran por intento de robo, por lo menos, ¿no? Claro. Que sí procedería. Abuso de confianza. Abuso de confianza, un montón de cosas que podrían ser. Y eso pasa, entonces, como lo decías, los esposan a los meseros, se los llevan y luego al poco rato los dejan sueltos. Todavía no terminaba de irse toda la familia completa, cuando van saliendo la segunda parte de la familia, se dan cuenta y se arma otra vez una trifulca. Las personas que estábamos ahí como periodistas, que pues obviamente tú sabes que un periodista es 24 horas al día y donde hay una nota, pues si te interesa o es parte de lo que tu medio cubre, pues tú lo tienes que cubrir, ¿no? Aunque vayas en pantuflas o vayas en pijamas. O como vayas, claro, es periodista como el policía, ¿no? Las 24 horas al día. O como el médico. O el médico también, el médico, no, pues no estoy de guardia, no, pues vas y atiendes a tu paciente. Ante una urgencia, claro. Nosotros atendemos la noticia, ¿no? Y bueno, total, el cuento es que al final los que íbamos a ser detenidos éramos los periodistas que estábamos ahí. Y eso es muy lamentable por parte de las autoridades. También es lamentable lo que les hacen los meseros a los visitantes, que eso es una práctica que te digo que tienen desde que el Parián empezó a funcionar. Pero ¿qué pasa? O sea, no hay denuncias en Profeco, no hay una forma de regular, se imponen los meseros por encima de los empresarios y los comerciantes del Parián, pues, ¿o qué pasa? En el caso de los meseros son un gremio muy fuerte aquí en San Pedro Tlaquepaque, tienen un sindicato que lo respalda mucho, que les quita también mucho porque ellos dan una cuota y casi son como un ejército del que es su líder, ¿no? Entonces la policía ahí sí yo no sé qué enjuagues o qué, no sé, por ese acuerdo tenga con ellos. Pero el cuento es que nunca salen Pero sí da esa impresión, ¿no? Como que la policía está en contubernio. Como y como que sabe que cuando hay un problema hay que hacer la faramalla de llegar, detenerlos, decir que se van esposados y cosas de esas, sí. Y a la hora de la hora quedan libres. Otra cosa que pasó fue que cuando nosotros queríamos entrevistar, los policías se oponían a que los entrevistáramos a las personas y decíamos que ellos habían ahí, ellos decían, no, es que no puedo entrevistarlos porque ellos vienen al Parián. Y dijo, señor, él voluntariamente me está concediendo la entrevista. ¿Por qué usted? No, entonces al final los que íbamos a ir al bote éramos nosotros. Sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Sí, efectivamente esto fue parte de lo que se vivió entre la noche del 15 de septiembre y ya la madrugada del 16 de septiembre, en donde nos estaban señalando algunos de los afectados, de las víctimas de esa agresión, los excesos cometidos por parte de los meseros y que finalmente, al menos en 4 ocasiones, la policía trató de impedir la entrevista con estos señores. No obstante que ellos de manera totalmente voluntaria habían aceptado a dar la entrevista, no estaban dándole ninguna declaración a ninguna autoridad, estaban por un lado, uno de ellos atendiendo los golpes que le habían dado y totalmente dispuestos a declarar ante un medio de comunicación. Por un mesero, sí, ¿no? sí, correcto. De los clientes. Ajá. Sí, eso, porque si no, no se va a saber quién. Vamos a presentar ahorita la imagen, se llama Brian. Usted puede observar en un instante más su rostro, cómo es que trae un golpe, un hematoma en una de sus mejillas y que curiosamente no entiendo el por qué esta intención de la policía de evitar que entrevistáramos a las víctimas, cuando se supone que si tú te estás dando cuenta de un exceso por parte de un grupo de personas que se muestran violentos, así sean pandilleros, así sean meseros, lo que sea. Su trabajo es proteger a la sociedad, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, pues los agredidos eran las personas que vinieron al Parián, no los meseros que los turistas los estaban hostigando, ¿no? Sí. Bueno, esta imagen que le vamos a presentar es el 4º intento de entrevista que tuvimos que hacer, que pudimos lograr y por supuesto, o sea, ya en ese momento ya había cierta
molestia por parte de quienes estaban ejerciendo el rol de periodistas en ese instante. Ya era muy claro que los policías no querían dejar trabajar a la prensa, ¿no? Y bueno, vea usted este material que nosotros pudimos captar en ese instante. Vamos a esto, mire, fíjese. Bueno, ahí usted puede observar a esta persona. Vamos a presentarle los detalles de lo que ocurre en esa entrevista. Sí, mi nombre es Brian Francisco Yáñez Hernández. ¿Por qué? Quiero hablar con usted. Yo vengo de prensa, señor, no me estoy molestando. Yo soy trabajador. ¿Me estoy molestando? Sí, señor. ¿No entorpece el trabajo de momento? No, discúlpeme, yo no estoy entorpeciendo ningún trabajo. Yo vengo de prensa. Usted es el que me está molestando. ¿Les den la atención a ellos? Ellos no se oponen a darme declaración. No es el momento. No es el momento. Permítame tantito, señor. ¿O usted me va a detener? No lo voy a detener. Ah, bueno. Nada más le estoy pidiendo que no esté entorpeciendo la No labor estoy policial. entorpeciendo nada. Allá están haciendo la ejecución. Déjenme Ellos trabajar. ahorita están en espera de mando y conducción junto con los Ellos me compañeros. pueden dar declaración. De momento no. No, ¿Con no usted están en el para Ministerio qué? Público. ¿Con usted para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué quiere declaración usted? Para partidero.com. No es el momento para que le den A ver, declaraciones. dígame por qué no es el momento. Dígame por qué no es el momento, señor. Me está entorpeciendo el trabajo de la prensa. Espérese a que Regáleme su nombre. el Ministerio Público nos Regáleme su nombre. autorice y en ese momento... No, Bueno, ahí tiene usted. Esto es lo que ocurrió la madrugada del día 16 de septiembre. Hay otro video que usted lo puede ver sin ningún problema en el portal de partidero.com, en donde empiezan a acosarte, May López Aranda. Yo imaginé que te iban a llevar al bote ese día. Dije, híjole, se la van a llevar al bote y luego, ¿qué voy a decir? ¿A dónde la voy a ir a reclamar? ¿Qué pasó? No, bueno, yo no sé hasta qué punto este señor comandante, no, se hizo decir que era, esté confundiendo un poco este nuevo sistema de justicia penal que ni terminaron de estudiarlo bien, ni han terminado de imponerlo del todo, totalmente. Y que nadie quiere responder como Nadie primer quiere respondiente, responder, válgame. exactamente, o sea que no, yo no. Ajá. Entonces yo no sé si él, basado en eso, pues obviamente si llega un reportero y se mete en el asunto, estaría contaminando la escena del crimen, pero ahí no era un crimen pasional ni nada que ver. No había persona ejecutada, no había accidente. Pero, y esa persona, si quería decirle a aquel que era, me robaron aquí y no vengan aquí, o me robaron y quiero que se haga justicia, pues la cosa es vale, tomas declaración y eso, pero no había si hubieran acordonado la mesa donde estaban, el espacio y eso, pues no podríamos meternos. Pero los señores ya estaban saliendo, ya habían pagado el extra o el superprecio y estaban. ¿En qué momento fue? Cuando llegó la policía es porque hubo un conato de pleito. Hubo un pleito. Ahí están el rostro de esta persona. Es verdad, estaba ahí el muchacho golpeado, ¿no? Entonces hubo un pleito, hubo agresión y obviamente ya no estábamos, nosotros para empezar no estábamos dentro del Parián y eso pasó dentro del Parián. Era la vía pública. Era ya la vía pública. No estaba acordonada. No estaba acordonada. No estaba el Ministerio Público. No estaba el Ministerio Público, pero además no era porque el primer respondiente es el que llega primero. ¿Sí? Si él hubiera llegado y puesto en todo el Parián una línea o en el espacio donde estaba una cinta para decir zona restringida, pues ya uno no se mete. Pero no había nada y nos decía, es que no puede estar aquí. Y tampoco estaban dando declaración a ninguna autoridad. Exactamente. Estaban ya a un lado. Sí, a un lado. A mí no me queda muy claro si no puedes dar declaración a una persona, por ejemplo, que te va a entrevistar, porque podría ser, no sé. Yo estoy en que no debería hacerse, pero no estoy tampoco tan segura de que sí lo puede hacer. En ese caso, me queda claro que sí podía hacerlo porque ellos ya habían denunciado, los otros teóricamente ya habían detenido a los responsables de que estaban cometiendo un abuso en el cobro. Entonces, nosotros no estábamos más que las personas ya se iban a su casa y lo único que nos estaban contando era qué fue lo que pasó, ¿no? Se le dijo a la autoridad, se llevaron
No sabemos si al final se les regresó su dinero No. de más, no sé, lo más seguro es que no. Y eso va a seguir pasando si no se ponen los puntos sobre la I de lo que pasa en el Parián y si las autoridades siguen siendo cómplices, porque ahí me dio la impresión de que son cómplices, ¿no? Que cada vez que alguien va y llama a la policía porque no, pues se hacen tantas bolas, mira, terminan diciendo pues ya me voy. Este punto que tú citas es sumamente importante para dimensionar la forma de actuar de la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, hablo de todo el órgano burocrático que encabeza la administración en el municipio de Tlaquepaque. Esto pasó hace 15 días. Se denunció a través de distintos medios de comunicación. Nosotros vemos la nota en partidero.com. Fue una de las notas más visitadas y más reproducidas en el extranjero. Y es que tiene su porqué. Pero déjame concluir con esta idea. Perdón. El asunto es que nadie en el municipio de San Pedro Tlaquepaque salió a decir eso que se está manejando como información es mentira. Nadie dijo absolutamente nada al respecto. No, es que te imaginas. Prefirieron el silencio. El silencio a dar la cara y decir nos equivocamos, o no lo estamos haciendo bien, o vamos a tener más cuidado. Pero ¿no? Tendremos vigilancia, vamos a poner un stand de que los que se sientan estafados por los meseros, se revise. Hay una estafa y es sistemática. Te lo estoy diciendo, hace 10 años, 8 años, que yo estuve ahí, he estado con otros cuando vinieron los peritos por cierto, hablando de peritos de Guatemala, también se quisieron usar, nomás que ahí yo rápidamente dije, oye, creo que la cuenta está mal, nosotros aquí hicimos la cuenta desde el principio y porque traemos viáticos reducidos. Y pues ya, pues de dónde iban, digamos que el cuento se lo comieron y no se metieron en problemas, pero fue como antes, ¿no? Un poquito antes de que yo fui no, nosotros tenemos tanto y me están pidiendo esto justo en el mismo momento. Sí. Y eso yo lo dije porque pues ya me ha pasado con otras personas, ¿no? Y es muy molesto que uno viene normalmente a pasar un rato a gusto y que vienes ya quizás de una jornada por lo menos yo siempre vengo con personas que vienen de otros lados, ya sea de otros estados, de otros países, que les digo, miren, ahí es el último lugar donde vamos a llegar a oír mariachi y a cenar a gusto, y luego resulta que no cenas tan a gusto, ¿no? A la hora que te dan la cuenta. Ya a veces he optado, mejor nos vamos a los tacos de la esquina, ahí me tratan de maravilla. Y nunca he visto que le cobren a nadie de más, ¿no? Sí. Es muy, muy lamentable que finalmente el Parián representa el atractivo más importante. Es un atractivo mundial. Exacto. En cuestiones de turismo. Porque, sí, supongo que es donde obligadamente quien visite Guadalajara tendría que venir al Parián, ¿no? Sí, ahí te encuentras extranjeros que vienen de Estados Unidos, que vienen de Canadá, que vienen de Italia, que vienen de España, de cualquier punto que tú te puedas imaginar. Unos menos y otros más. Pero de la República Mexicana, por supuesto. El Parián de San Pedro Tlaquepaque es atractivo de carácter mundial para el turismo. Eso es indiscutible. Está considerada, no sé si todavía lo mantenga, como ese mote de la cantina más grande de toda América Latina. Como ir a la Canaco y hablar con los empresarios que giraran así una circular en todos los países que siempre tengan cuidado cuando vengan a San Pedro Tlaquepaque que va a pagar la cuenta, ¿no? Pero sería muy, muy lamentable, ¿no? Pues sí, pero a veces, es como mandar una alerta al estilo de lo que hace Estados Unidos donde hay guerra, pues claro, o donde hay fuerte incidencia del narcotráfico, que por cierto tampoco puedo matarlo, ¿no? Así es que tenga cuidado. Al menos de un susto. Sí, en el caso de esta familia hay que precisar su cuenta. Imagínese usted, de todo el consumo de alimento y bebida, su cuenta era como de 2,300 pesos. Insisto, 2,300 pesos. Le llegan con una nota de 4,000 pesos. La diferencia es de 1,700 pesos, lo que significa, por la cuenta que podemos hacer nosotros, un sobreprecio de 42, 45, más del 40%. Y dice uno, bueno, espérame, ¿cómo que más del 40%? Es más, si quieres, cóbrame el 15%, y aún así no alcanza, porque es casi 3 veces superado. No, y aparte la propina te la piden, que ese es otro rollo.
otra bateriada, vamos, ¿cuál rollo? Es otra bateriada, ¿no? O sea, te imponen la cantidad de propina que tienes que dar. Entonces es la cuenta elevada más la propina, sale más caro el caldo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, efectivamente, si este asunto desborda a la autoridad municipal, a los policías, a todo su equipo de vigilancia, de inspección, de padrón, de licencias, si los desborda a todos, se supone que hay otra instancia de orden federal que se llama la Profeco, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Nada de eso existe. Nadie se hace presente para saber si hay... Yo recuerdo el caso de un visitante gringo que al momento en que le cobran se pone, yo creo que ya de por sí estaba rojo, pero se pone como tomate porque no da crédito de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces veo que paga de muy mala gana y se va saliendo, ¿no? Coincide con el instante en que iba entrando al baño y lo único que gritaba es no parían, no parían, no parían. Uno entiende el nivel de molestia. Pero esta es la imagen que, por desgracia... Y aparte es la última que se lleva. ¿Sí? Porque uno llega, va a ver las tiendas, eso, y luego ya te llegas a comer, llegas a cenar, te quedas a beber un rato, lo que sea, o ya es lo único que está abierto y ahí te quedas, y entonces es cuando te vas y dices, pues ya todo lo bonito se echó a perder, ¿no? Exacto. No es al contrario que, pues bueno, se mejoró, ¿no? Es la imagen que, por desgracia, se está observando del Parián en estos momentos. Y como en la forma como actuaron las autoridades, pues parece que hay contubernio, o sea, es inevitable pensar que no lo hay, ¿no? Habría que estar uno más que retrasado mental como para no entender que ahí hay algo, o sea, ¿por qué de repente se vienen contra uno cuando está haciendo también su trabajo, ¿no? No, porque eso nos decían mucho, es que nosotros estamos haciendo el trabajo, pues yo también, claro. Yo no le estoy estorbando. Yo nunca había visto no a los policías tan rápidos y tan expeditos para tratar de cumplir con su función. Claro. El colmo es lo que ocurre en pleno día, en una ocasión, cuando les dejan a un líder del crimen organizado en plena plaza. Y ahí nunca aparecieron los policías. Y la policía no apareció, pero bueno. No, y aparte fue súper descarado, ¿no? Porque es la papelería donde se compró la cartulina, es justo enfrente donde dejaron el muerto, y esa papelería abre no antes de las 11 de la mañana. Entonces, perdón, no antes de las 10 de la mañana, fue entre las 10 de la mañana, 12 del día, que fue cuando lo dejaron. Y el tipo ahí hizo su letrero y fue y lo puso, y no apareció nadie. Bueno, ahí le dejamos. Ese es un asunto sumamente delicado, preocupante por lo que ocurre en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Ahora, a los municipales efectivamente no les corresponde ese tipo de delitos, pero sí les corresponde proteger a las personas no, bueno, que es que visitan. si encuentras un grupo de sujetos infraganti, porque esto ocurrió a menos de 450 pasos de la presidencia municipal, alrededor de, ¿qué será? A las 9:30, 10 de la mañana, no sé. Sí, entre las 9 y 11, no. O sea, era imposible que mucha gente no hubiera visto lo que ahí estaba sucediendo. La papelería donde compraron la cartulina abre a las 10. Entonces, está muy extraño, pero aún así... Visite Tlaquepaque, San Pedro, como lo quiera llamar. Aún así... Hay cosas maravillosas. El municipio de San Pedro Tlaquepaque prevalece conceptualizado como un pueblo mágico. Terrorífico. Tendría que ser interpretado como un pueblo trágico por este tipo de detalles. Ojalá y alguien del ayuntamiento, alguien de la administración, pudiera ofrecer, aunque sea yo no una versión diferente de lo que nosotros verdad, estamos comentando. Un último comentario del pueblo mágico es que tiene... Hubo un problema ahí de donde pusieron un museo, que ahora es bodega y miadero, ¿no? Para el turista, y es lo primero que ves, cuando antes lo que llegabas veías una fuente hermosa que había en ese espacio, y era un andador muy bonito. ¿Dónde es eso? En donde coincide la calle de la Glorieta e Independencia, una cuadra arriba de Niños Héroes, que es la avenida por la que se entra
a San Pedro. Ahí donde están las letrotas. Sí, Tlaquepaque. donde es Tlaquepaque, exactamente. Ese lugar era muy bonito porque tú ibas, desde que venías si venías por, ¿cómo se llama? Boulevard Tlaquepaque, tú ya veías Tlaquepaque en una estampa, ¿no? Porque se veía, incluso cuando ni estaba la fuente. Pero bueno, pusieron la fuente y ya le daba también un poco más de vista. Y llegan y ponen un museo. De las artesanías. Es una sala de exhibición. Una sala de exhibición de artesanías. Cuando a menos de 200 metros, 150, está el Museo de la Artesanía que ha estado por siempre y que lo tienen súper abandonado. Entonces, como hubo por ahí una propuesta de que se les daba 10 millones de pesos, pero había que poner algo en cierto lugar, pues hay que poner el museo ahí, ¿no? Y entonces tapó toda la vista que se tenía desde donde está el puente cuando vas llegando a San Pedro de Tlaquepaque por Boulevard, ¿no? Sí. Y luego no funciona, lo hacen de puro vidrio, tienen que pagar un montón por el aire acondicionado, nadie se mete. Eso sí, el museo tenía que tener baño y pues entonces lo único que ha funcionado es que la gente, como está por fuera, pues va a ese baño, entonces tú de repente estás en uno de los restaurantes más elegante y lo que ves es esa gente que hace ahí es que va a entrar al baño. Entonces, literal, es un miadero. Bueno. Que ojalá lo quitaran, porque lo que está bien hecho que se quede, pero si no sirve, ¿para qué lo tienen ahí? Ahí tiene usted, o sea, el asunto es el tratar de discutir públicamente lo que se convierten en problemas que tendrían que ser observados como momentos de estadía feliz en San Pedro Tlaquepaque. Sí. Ojalá y alguna autoridad pudiera responder, y no a este medio, finalmente es lo de menos. A la ciudadanía y a los turistas. Exacto, ¿no? sí, que es ahí en donde... realmente un protector del turismo que viniera a dejar no se pasen y que estuviera autorizado para que se revisaran las cuentas. Bueno, ahí le dejamos, May López Aranda, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Alberto, por invitarme a hablar sobre este tema que fue tan complicado en algún momento. Es muy para complicado, mí, sí. ¿no? Sí, porque faltaría... Luego amenazan a uno y esas cosas. Faltan otros temas que también son igual de difíciles de tratar de abordar. Unos niveles de uso del ruido o de los audios en los lugares donde se supone que está la fiesta y está la gente divirtiéndose, que rebasan todo lo permisible. Pero bueno, le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos en la próxima entrega de Cuarto de Guerra. Gracias, May. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos y un abrazo a todos nuestros conciudadanos que andan por allá.